Bueno, este video tutorial es para dar algunas indicaciones de cómo crear cuestionarios en Agora. Bueno, lo primero que debemos hacer es obviamente pues ubicarnos en nuestro curso y activar edición. Una vez activamos edición, pues se nos van a mostrar todos los botones de edición necesarios para poder iniciar con la configuración del cuestionario. Luego nos ubicamos en la sección en donde deseamos insertar nuestro cuestionario. Yo me voy a ubicar aquí en la unidad 2 y voy a darle clic en añade una actividad o un recurso. Bueno, aquí se despliegan todas las actividades y recursos que permite configurar Agora. Para el caso voy a seleccionar cuestionario. Los cuestionarios permiten entonces diseñar y plantear cuestionarios con pregunta de selección múltiple, falso, verdadero, respuesta corta, respuesta numérica, respuestas abiertas y para el caso de las respuestas cerradas pues permite realizar un cálculo inmediato. Bueno, entonces aquí damos clic en agregar. Bueno, como en todos los formularios de creación de recursos y creación de actividades, pues nos va a pedir unos datos básicos. Lo primero que hacemos es iniciar con la configuración del nombre. Aquí pues entonces debe ser un cuestionario que identifique, el nombre debe ser lo bastante claro para el estudiante. Lo podemos llamar parcial corte 1, parcial corte 2 o si es un cuestionario autoevaluativo pues también le vamos a colocar un nombre que identifique a este cuestionario. Bueno, en descripción vamos a indicar todas las reglas del juego. Entonces es en descripción en donde le damos a entender reglas del juego. Donde le damos a entender al estudiante sobre qué trata la temática de este cuestionario, qué es lo que se va a evaluar, cuáles son las condiciones para poder realizar este cuestionario. Bueno. Este editor de descripción nos permite añadir enlaces, de pronto si se desea incluir videos, alguna ayuda multimedia como imágenes, los textos los podemos configurar con negrita, con cursiva y si deseamos desplegar más información o más herramientas en este editor de texto podemos dar clic en la barra Toggle. Y entonces aquí ya se nos muestran otros iconos como son los de alineación, si necesitamos utilizar el subíndice, el subrayado o el tachado y otras herramientas pues que nos permiten editar el texto con el que estamos trabajando. Bueno, eso sería lo básico y lo primero. Luego viene la temporalización. En temporalización, si deseamos habilitar unas fechas límites para la presentación de este cuestionario, pues aquí entonces seleccionamos estas dos opciones que tenemos acá. Si no, si vamos a dejarlo abierto, pues quitamos estos dos chulitos. Aquí nos indica desde cuándo va a estar disponible este cuestionario y cuándo vamos a cerrar este cuestionario. Otra de las opciones que nos permite configurar este cuestionario es el límite de tiempo. El límite de tiempo está ligado podemos dejar por ejemplo un cuestionario para todo el día, desde las 8 de la noche hasta las 12 de la noche. Pero una vez que el estudiante ha iniciado el cuestionario, va a tener un límite de tiempo para la presentación. Entonces ustedes deben calcular más o menos cuánto podría demorar un estudiante por pregunta, si le vamos a dejar 1 minuto, si le vamos a dejar 2 minutos, si tiene que leer un texto extenso, cuánto tiempo le vamos a dejar para contestar este cuestionario. Entonces aquí habilitamos y vamos a poner una cantidad en minutos, en semanas, días, horas o segundos. Para el caso voy a colocar 30 minutos. Bueno, una vez cumplido con este tiempo, ¿cómo quiere que configurar el docente que se envíe o que se realice el envío del cuestionario? Entonces, como ya tiene un límite de tiempo, entonces aquí el envío se realiza automáticamente, que sería como lo ideal, dejar esta opción.
¿Por qué? Porque si el estudiante no ha terminado de contestar todo el parcial o todo el cuestionario como tal, entonces la plataforma almacena lo que el estudiante haya hecho en los 30 minutos para el caso de este cuestionario. Si deseamos, hay otras dos opciones. Hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder a más preguntas. El envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará. Entonces lo mejor aquí, supongo, que sería el envío se realiza automáticamente. Pero esto ya es decisión del docente, como quiera manejar las opciones de este cuestionario. En caso de que el cuestionario le habilitemos un tiempo, voy a habilitar aquí, entonces también le podríamos habilitar los días. A ver, permítame, periodo de gracia para el envío, perdón. Entonces aquí es dependiendo de si hay un periodo de gracia, se habilita la siguiente casilla. Entonces también lo podríamos seleccionar. Bueno, vamos ahora con calificación. Calificación, pues acá vamos a determinar cuál es la calificación para aprobar. Para el caso de nosotros que manejamos un sistema de calificación de 0 a 5 con una cifra decimal, pues lo vamos a dejar que la calificación para aprobar es 3, que es tal y cual como lo indica el reglamento. Si el cuestionario va a tener un límite de intentos, entonces, si por ejemplo el docente decide que este cuestionario es tipo parcial, pues supongo que dejará como límite un intento permitido. Si se habilitan más de un intento, perdón, entonces aquí se habilita este campo, método de calificación, en donde nos establece si hay un promedio de calificaciones, si se va a tener en cuenta la calificación del primer intento o del último intento o la calificación más alta. Entonces aquí lo voy a dejar sin límite. Al dejarlo sin límite, pues se van a bloquear, perdón, lo voy a dejar con un solo. Al dejarlo con un solo intento, pues se van a habilitar o deshabilitar algunas opciones. Bueno, continuamos configurando el esquema y aquí en este espacio es en donde seleccionamos cómo queremos que se muestren las preguntas en el cuestionario. Esta opción no es camisa de fuerza. Podemos indicar que el esquema como se va a mostrar el cuestionario es que nos muestre 10 preguntas por página, pero si en el momento de editar las preguntas establezco que en la primera página se manejen 3, 4 preguntas, en la segunda 10, en la tercera 4, pues podemos hacer esa configuración posteriormente. Esto es como para facilitar un poco el momento de configuración de las preguntas. El método de navegación. Este método de navegación esta configuración pues lo que permite es que el estudiante, una vez esté dentro del cuestionario, pueda saltar a una pregunta y a otra con el fin de responder, digamos, a su manera, o si de pronto encontró alguna pista en otra pregunta, permita devolverse para poder modificar la respuesta que ya dio. Entonces, el método de navegación libre le permite eso, saltar entre las preguntas para poder dar sus respuestas. Y si es secuencial, pues ya le sesga un poco más las respuestas y solamente puede contestar primero los de la primera página, luego los de la segunda y luego las de la tercera. Bueno, vamos ahora con comportamiento de las preguntas. Aquí lo voy a dejar libre. Comportamiento de las preguntas, entonces si deseamos ordenar las preguntas, ordenar al azar las respuestas. Entonces aquí le voy a indicar que no. El comportamiento de las preguntas nos está indicando es que si por ejemplo nosotros estamos utilizando un formato tipo las pruebas saber en las cuales hay un texto guía, hay un encabezado en el cual ese texto pues se deben contestar preguntas como la 1, la 2 y la 3 en la siguiente página con este encabezado por favor responda las 5, 6 y 7. Entonces aquí lo ideal es dejar en comportamiento de las preguntas como no. ¿Para qué? Para que no se haga, no se permita esa aleatoriedad entre las preguntas que se tienen configuradas.
Si de pronto pues son preguntas abiertas y cerradas que no tienen ningún inconveniente en que se muestren de forma desordenada, pues le dejamos la opción de sí. Esta opción la dejamos en diferida, pero también tenemos otro tipo de comportamiento de las preguntas. Si las preguntas van a tener un factor de penalización, pero le va a permitir al estudiante corregir su respuesta, podríamos utilizar el modo adaptativo. El modo adaptativo le permite visualizar al estudiante que tuvo un error y que él lo puede corregir, pero al corregirlo le damos un factor de penalización. Pero también le podemos dejar la opción de modo adaptativo sin penalización. Si desean conocer cuáles son las funciones de los otros comportamientos de las preguntas, pues pueden desplegar aquí información en ayuda. Y ahí les indica para qué sirve cada una de las opciones que están ahí. Bueno, luego pasamos a revisión de las opciones. Entonces aquí es donde entramos a jugar un poco con cómo queremos que se muestren los resultados a los estudiantes luego de finalizar o mientras está dentro del cuestionario. Entonces, como solamente hay un intento, se deshabilitan todas estas opciones. Si hay si hay solo un intento se deshabilita este, si hay más de uno pues se habilitan todos estos campos para que nosotros los configuremos a nuestro modo de ver. Bueno, entonces durante el intento, como le estoy indicando que no, se deshabilita entonces el mostrar cómo va su proceso de respuestas. Inmediatamente después de cada intento. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrarle al estudiante cada vez que termine con una pregunta? El intento, si fuese correcta, puntos, retroalimentación, retroalimentación general, respuesta correcta y retroalimentación global. Todas estas opciones son configurables dentro del cuestionario. Entonces, si estamos hablando de un parcial, pues la idea es que no se le muestre cuál fue su calificación y que tampoco se le muestren los puntos y tampoco una retroalimentación global. Porque muy probablemente una vez ya sepan cuáles son las respuestas, probablemente las puedan compartir con sus compañeros. Mientras el cuestionario aún está abierto, ¿qué queremos que se habilite? Pues en el caso de los parciales, pues recomendaría que no se le habilite ni el intento, ni los puntos, ni la retroalimentación global. Ya ahorita hablaremos de la retroalimentación global y la retroalimentación general y la retroalimentación específica. Después de cerrar el cuestionario, muy probablemente no queramos mostrarle cuáles son sus respuestas buenas o malas, sino que tal vez sí queremos mostrarle cuál fue su puntuación final. Entonces aquí ya es cuando decidimos, ya después de cerrado el cuestionario, si le mostramos la puntuación final. Estas opciones todas son configurables. Bueno, ahora nos vamos hacia la apariencia. Esta apariencia tiene que ver o está relacionada más con el libro de calificaciones. Una vez los estudiantes han contestado al cuestionario, entonces los docentes pueden ingresar a los resultados y la forma como se muestran esos resultados son, si deseamos incluir la imagen del usuario, imagen pequeña o grande o sin imagen, y cuántos decimales vamos a utilizar en las calificaciones. Y pues estas dos opciones pues ya son configuradas por defecto. Restricciones extras sobre los intentos. Entonces, también podríamos establecer dentro de las restricciones una serie de elementos que nos pueden bloquear el acceso como tal al cuestionario. Si deseamos, podemos incluir una contraseña al cuestionario y solamente el que tenga la contraseña puede acceder a responder estas preguntas. Si de pronto queremos hacerlo a través de una dirección de red, es decir, que de pronto nos permitan la dirección de red de la institución para que los estudiantes solamente puedan contestar el cuestionario dentro del campus universitario, también lo podríamos hacer a través de esta opción. En el caso de que hubiera más de un intento, estas dos opciones pues ya nos mostraría cuál sería la demora entre los intentos primero y segundo.
También recomiendo que en el momento de realizar parciales, pues incluyamos una seguridad del navegador. Abrir, ventana emergente a pantalla completa con alguna seguridad JavaScript. Esta seguridad lo que va a permitir es que en el momento en el que estén presentando el parcial, llamemos entonces parcial a la actividad que estamos configurando en estos momentos, en el momento de presentar el parcial no les va a permitir abrir ninguna pestaña del navegador ni ninguna otra navegador hasta que no se termine con el parcial. Obviamente pues habrán otros métodos de consulta o como el celular, pero bueno, al menos aquí ya le estamos dando una seguridad al parcial. Bueno, dentro de las opciones que configuramos acá decía retroalimentación global. Esa retroalimentación global la configuramos en este espacio. Entonces, ¿cuáles son los mensajes que le vamos a mostrar a los estudiantes luego de que finalicen el parcial, de que envíen todo y terminan el cuestionario? Entonces, si el estudiante estuvo por encima del 80%, entre el 80% y el 100%, le voy a escribir un mensaje que es más de, digamos, de felicitación. Felicitaciones. Aprobaste. Bueno, eso para cuando está, en el caso de nuestro sistema de calificación, cuando está por encima de 4 la nota. Entre el 80 y el 60%, ¿cuál es el mensaje que le voy a decir? Aprobaste. Y entre el cerito que tenemos acá y el 60, ¿cuál es el mensaje que le voy a mostrar al estudiante? Reprobaste. Estos mensajes obviamente para que sean visibles para el estudiante, pues los debo marcar aquí como visible. De lo contrario, pues no se va a ver el mensaje que configure acá. En el caso de que deseemos aún más incluir unos porcentajes mayores con el fin de decirle, ah, bueno, aprobaste con 4, con 5, con 3, bueno, entonces se pueden incluir como porcentajes. Ajustes comunes del módulo. Entonces, estos ajustes por lo general en todas las actividades los hemos dejado así como está por defecto. Están más ligados hacia la configuración de grupos y pues esto ya daría para otra capacitación. En restricciones de acceso también pues nos permite realizar una serie de restricciones, pero pues es una herramienta adicional que trae Moodle y pues para el caso de este cuestionario pues no lo vamos a utilizar. Bueno, resulta que los cuestionarios tienen dos fases de configuración. Esta es la primera fase, en donde se configuran todas las generalidades del cuestionario. Luego vamos a pasar entonces a la configuración de las preguntas. Entonces, para pasar a esa configuración necesitamos dar clic en guardar cambios y mostrar. Y entonces aquí ya nos muestra la posibilidad de editar el cuestionario. Vamos a dar clic en este botón, editar cuestionario. Bueno, lo primero que hacemos en este cuestionario es ubicar una calificación máxima de acuerdo al sistema de calificación que maneja Unisan Hill. Para el caso, entonces modificamos esta calificación máxima como 5 y le damos clic en guardar. Eso sería lo primero. Luego, entonces empezamos a añadir las preguntas a este cuestionario. Como les decía hace un momento, pues existen preguntas cerradas y preguntas abiertas. Bueno, entonces aquí vamos a darle clic en agregar y nos permite generar una serie de preguntas. Si es la primera vez que estamos utilizando Agora, pues muy probablemente en el banco de preguntas no tendremos ningún tipo de pregunta. El banco de preguntas se va alimentando en la medida en que nosotros vamos añadiendo preguntas al cuestionario o al curso. Vamos entonces a añadir una nueva pregunta. Y aquí se listan cada una de las opciones de preguntas que nos permite trabajar, con las cuales nos permite trabajar Agora. Bueno, entonces voy a empezar con una opción que no es una pregunta, que se llama descripción. Descripción lo que me permite es incluir información al cuestionario.
puede servir como de separador de preguntas o puede servir como para incluir información para que el estudiante responda a las preguntas. Entonces lo que les decía hace un momento del encabezado que se utiliza en las pruebas Saber Pro. Entonces es en descripción en donde incluimos toda esa información de la cual el estudiante debe sacar información para responder cierto número de preguntas. Entonces descripción como tal no es una pregunta. Le vamos a dar clic en agregar. Y bueno, este de descripción pues es el más sencillo de configurar. Primero ubicamos el nombre de la pregunta. Todo lo que se refiere acá con nombre de la pregunta debemos ubicarle un nombre que sea identificativo dentro del banco de preguntas. Entonces aquí es en donde vamos a ubicar un nombre que para nosotros sea fácil ubicar dentro de nuestro banco de preguntas. Este nombre de la pregunta no va a ser visible para el estudiante. Entonces aquí podríamos escribir texto de guía 1, por ejemplo. Texto de guía 1. Y aquí puedo incluir también herramientas multimedias, puedo darle estilo al texto y si deseamos desplegar más información, más iconos en este editor de texto, pues lo podemos hacer. Entonces aquí, texto. Retroalimentación general, pues no nos va a servir de mucho. Esta es la otra opción que debíamos marcar y que de hecho para este cuestionario no la marcamos. Entonces aquí la vamos a dejar sin llenar. Y las marcas son como unas palabras claves para este tipo de preguntas. Aquí entonces voy a guardar cambios. Entonces aquí ya quedó configurado nuestro texto. Si deseamos editarlo, le damos clic en el engranaje y si deseamos visualizarlo, le damos clic en la lupita. Y es de esta forma como se mostraría en el cuestionario esta opción. Bueno, voy a configurar dos preguntas más. El resto de preguntas se configuran de forma muy intuitiva y al darle clic sobre cada una de las preguntas pues nos indican cuál es su función. Entonces voy a dar en nueva pregunta. Paso entonces ahora a ensayo. Entonces aquí nos aparece la descripción. Permite una respuesta de unas pocas frases o párrafos y se debe calificar manualmente. Entonces con ensayo podemos incluir preguntas abiertas. Podemos incluir el espacio para que el estudiante responda. Y es el único tipo de pregunta que no se califica automáticamente. Entonces aquí le doy clic en agregar. Nuevamente el nombre de la pregunta debe ser un texto que identifique a esta pregunta dentro de nuestro banco. Muchas veces pues cuando tenemos bancos de pregunta bastante extensos pues es necesario poder identificarlos en el caso de que deseemos crear un cuestionario final que reúna todos los preguntas de todos los cuestionarios anteriores, por ejemplo. Bueno, entonces aquí voy a colocarle simplemente pregunta 1. En el enunciado de la pregunta es donde voy a colocar toda esa pregunta detonante que deseamos que el estudiante responda. Bueno, y aquí pues el formato de la respuesta es permitirle al estudiante que responda con un editor de texto muy similar al que tenemos aquí. Requiere que el estudiante introduzca texto o el texto es opcional. ¿Cuál es el tamaño de la caja de entrada? Si necesitamos que sea de 15 líneas, de 20, de 25 líneas. Si vamos a permitir en este tipo de preguntas, respuestas con archivos adjuntos y en el caso de que permitamos archivos adjuntos, ¿cuál es el número de archivos que le vamos a permitir subir? Si vamos a utilizar una plantilla de respuesta, entonces aquí establecemos cuál es esa plantilla de respuesta. Para el caso de los cuestionarios en donde se permite tener evaluadores, entonces aquí esta información es relevante para los evaluadores
Y finalmente, pues ya una vez hemos revisado todas las opciones, guardamos cambio. Y ya por el momento entonces tengo dos preguntas, bueno, una pregunta y un texto añadido a nuestro cuestionario. Voy a dar vista previa de la pregunta. Y de esta forma es como si se visualizaría la pregunta para el estudiante. Entonces viene la opción, viene el editor de texto, me permite escribir y enviar y terminar. Bueno. Luego voy a agregar un tipo de pregunta que es de las más comunes o de las más utilizadas. Opción múltiple. Agregar. Bueno, en opción múltiple nuevamente el nombre de la pregunta que se identifique dentro de nuestro banco de preguntas. Bueno, algo que no había nombrado en las preguntas anteriores es que nosotros podemos almacenar en el banco de preguntas las preguntas, pero que pueden ser de tipo curso, de tipo cuestionario o de tipo categoría. Entonces, en las de categoría podríamos incluir estas preguntas creadas en diferentes cursos. Los podríamos utilizar en los diferentes cursos que administremos como docentes, o solamente dentro del curso, o solamente para el cuestionario. Entonces, esas serían las opciones. O si es por defecto en sistema y queremos compartir que esta pregunta para todos los usuarios de Ágora. Bueno, en el enunciado de la pregunta, pues entonces iría la pregunta y las opciones de respuesta, entonces las podemos mostrar de varias formas. Si queremos barajar las respuestas, si queremos que esta pregunta sea de una sola respuesta o de varias respuestas, entonces aquí seleccionamos la opción. Si cada una de las opciones de respuesta quiero que se enumeren como ABC, ABC, 1, 2, 3, romanos o sin numeración. Y esta configuración pues es bastante sencilla. Ahora, vienen entonces las opciones de respuesta. Entonces la elección 1, respuesta 1. Si esta es la respuesta correcta y si seleccioné aquí una sola respuesta, pues lo ideal es que una de esas respuestas tengan el 100%. Elección 2, elección 3, elección 4. Para este caso se pueden configurar hasta 5 preguntas, pero si deseamos incluir más espacios, entonces podemos dar clic en este botón. Finalmente le voy a dar clic en guardar cambios. Entonces los demás son bastante intuitivos. Bueno, tenemos otros tipos de preguntas. Aquí voy a pasar y voy a describir cada una de ellas. Entonces las calculadas lo que nos permite es dar resultados dependiendo de una fórmula. Calculada múltiple, pues ya la fórmula tiene una mayor complejidad. Calculada simple, entonces aquí lo que nos permite es mostrar una serie de resultados aleatorios para seleccionar la respuesta correcta de acuerdo a una fórmula. Emparejamiento pues es relacionar columna A con columna B. Emparejamiento aleatorio lo que nos permite entonces es de un pequeño compendio de preguntas se van a listar 5 de ellas. Por ejemplo, tengo 10 de A y 10 de B para relacionar, entonces a cada uno de los estudiantes les va a aparecer diferentes opciones. ¿Listo? Numérica lo que nos permite es generar un espacio tipo caja de texto para que el estudiante incluya un valor numérico. Opción múltiple lo acabamos de ver. Respuesta corta pues es muy similar a numérica, la diferencia es que aquí permite texto. Las respuestas anidadas yo creo que es una de las preguntas que tienen mayor complejidad porque se necesita de una serie de códigos para poder configurar este tipo de pregunta. Estas respuestas anidadas están relacionadas con un texto para completar. Y falso y verdadero, pues la misma pregunta lo está diciendo, pues son preguntas que nos permiten seleccionar falso o verdadero de acuerdo a una afirmación que se da.
Bueno, ya una vez se tiene aquí el cuestionario, todo se va almacenando automáticamente. Entonces aquí en administración nosotros podemos seleccionar vista previa de este cuestionario y de esta forma es como se visualizaría el cuestionario para el estudiante. Listo. Ahora me voy a dirigir a la parte principal del curso y les voy a dar unas indicaciones claves con respecto a lo que acabamos de realizar. Muy probablemente cuando estemos configurando un cuestionario, pues la configuración la vamos realizando por raticos que vamos teniendo. Entonces, una vez nosotros hemos finalizado con nuestra primera jornada, pues probablemente cerramos sesión, terminamos y demás. Entonces, siempre queda la duda de cómo vuelvo nuevamente a entrar al cuestionario para continuar con la configuración de las preguntas. Entonces, aquí ingresamos al curso, ubico el cuestionario, ingreso al cuestionario y aquí en el cuestionario voy a seleccionar la opción editar cuestionario y es aquí en donde continúo con la edición de las preguntas. Y bueno, y ya con este tutorial queda explicado un poco cómo crear cuestionarios en Ágora. Espero que haya sido de provecho para todos ustedes y bueno, y como saben, cualquier duda o pregunta voy a estar disponible. Hasta luego.